Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Es un gusto estar aquí en la casa del Señor, reunidos, ¿verdad? Donde venimos para recibir la palabra y también gozarnos de poder saludarnos y como siempre, al llegar o al salir, conversar, platicar, convivir unos con otros es una bendición. Ayer, como decía nuestro hermano, fue algo glorioso y aunque era reunión para específicamente a las mujeres, no quiero en ningún momento reclamar a los que no vinieron, no para nada, Dios conoce las causas. Nomás quiero decirles a esto, a toda la iglesia en general, cada actividad que se hace se trabaja con tiempo, con muchos meses. Y todo lo que buscamos es que Dios bendiga su vida, ¿verdad? Cuando se habla para las mujeres, para los varones y la enseñanza regular, siempre es para edificación, dice el amén. Es para bendecir, fortalecer nuestras vidas. Así que ayer estuvo Dios usando a la sierva de una manera especial y trajo una palabra de bendición. Algunas hermanas estuvieron aquí, Dios bendiga, ¿verdad? Y bueno, nada es en vano, el propósito de Dios siempre se cumple, así que damos gracias al Señor por ello, amén. Entendemos también que a veces, en ocasiones como esta vez que se hizo un cobro, a veces no tenemos para pagar y eso también nos detiene, pero desde ahorita le digo esto, si en otra reunión Dios nos permite, hay un cobro, de todos modos véngase. Si no lo dejan entrar allí, yo voy por usted a la puerta. Pero el punto es que no perdamos esta bendición. Recuerde que el reloj de Dios no va hacia atrás, va adelante. Y nadie le podrá decir el mensaje tal y como ayer lo recibieron. Era para las mujeres, pero nos alcanzó a los varones también. Mire, ¿ya oyó? ¿No es cierto, hermano Ernie? ¿Verdad? ¿Verdad? Y aquí habíamos varios varones apoyando, ¿verdad? Todo el proyecto, fue una bendición tremenda. Y hubo ataques, hubo obstrucciones, ¿verdad? Y lo voy a decir quedito para que en los medios no salga mucho, ¿verdad? Pero hasta la predicadora estuvo a punto de caerse allí en la entrada. Se cayó, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Solo ese detalle le doy, pero hubo otros ataques. Y el enemigo quiso usar todo eso en contra ayer. Inclusive tu ausencia. Pero no. Aquí había al frente, no sé, unas 40, 50 mujeres. Y hubo un altar precioso. La palabra fue de mucha bendición. Entonces solo les animo. Cualquier evento en el futuro que Dios nos preste vida, así es que nos presta otro día, dice el amén. No se lo pierda porque esto posiblemente es lo que usted y yo necesitamos. Yo como hombre, pastor, ayer me colé entre las mujeres como iglesia, porque hombres y varones somos la iglesia. Y para mí también fue, me alcanzó la bendición, amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Quiero invitarlos para participar de la comunión en esta tarde. Y como siempre compartimos, tomar la Santa Cena no es una tradición, tampoco es una costumbre. Esto es reconocer el amor de Dios que manifestó de una manera tan grande en Cristo Jesús, que Él nos amó y envió a Jesús. Y la Biblia nos enseña que Él vivió la vida como usted y yo dentro de una familia, su madre María, José, su padre adoptivo, pero también trabajó como cualquiera de nosotros, se convirtió en un señor carpintero, dicen amén. Pero también llegó el tiempo de Dios, su tiempo llegó y comenzó su ministerio, predicó. Un ministerio muy corto de 3 años,
y pasó precisamente a la cruz. Fue crucificado por usted y por mí. Y logró el propósito de Dios. Todo esto a través del Espíritu Santo fue una bendición que quedó marcada por Él mismo. Y algo que de lo que vamos a leer es algo que hemos leído siempre. Son palabras del apóstol San Pablo, que él ni estuvo allí con Jesús, pero que más tarde Jesús se le apareció a él individualmente. Y él escribe estas palabras para nosotros. Y esto es lo que vamos a leer. Estas son las palabras del capítulo 11 de 1 Corintios, verso 23 del apóstol San Pablo. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, toda la vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe del vino. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de traer a memoria el beneficio tan grande que tú trajiste a nuestras vidas. Un beneficio que solamente viene de tu mano. Nadie en esta tierra daría su vida por nosotros como lo hiciste tú. Tomaste nuestro lugar. El acta de decretos en contra de nosotros, destituidos de la gloria de Dios. Veniste y tomaste nuestro lugar para presentarnos frente al Padre como que si nunca hubiésemos pecado, Señor. Gracias. Pusiste tu cuerpo, derramaste tu sangre. A veces nos cuesta entender esto, pero tu palabra se encarga de aclararnos cómo es esto. Gracias, Señor. Permítenos como familias celebrar, Señor, las veces que nos permitas este acto, que es un testimonio de reconocemos tu bondad, tu perdón, tu paciencia, pero también nos das esperanza, razón de vivir, que mientras vienes podemos compartirnos tu amor unos a otros. Gracias, Espíritu Santo, que nunca se olvide esto de nuestras vidas. Permítenos vivir agradecidos por este favor que vino de tu presencia del cielo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Precisamente vamos a ver un poco de lo que la Biblia nos enseña de lo que es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Su cuerpo que fue crucificado en la cruz y su sangre que derramó, dice la Biblia, hasta la última gota. Cuando entramos en esos detalles observando las horas que su cuerpo duró colgado en la cruz, hablamos de una pérdida de sangre continua, hablamos de un cuerpo que se ha descompensado. Hablamos de horas de sufrimiento, de angustia. Y cuando pensamos en ese cuerpo que se está desangrando y la vida se está escapando, es un sufrimiento terrible, hermanos. Personas que han sobrevivido a accidentes, tragedias y han quedado atrapadas. Por ejemplo, ha habido accidentes de una noche, un carro
pierde el control en una carretera, una sierra, y se van al vacío, a un barranco, y nadie se da cuenta. Por la misericordia de Dios, ahí están, entre fierros retorcidos, vivos. Amanece y toda la noche se ha perdido parte de su sangre. Por la misericordia de Dios los oye algún ranchero, algún cazador. ¿Cuántas historias hemos oído? ¿Han oído historias de esas, hermanos? Bueno, hasta un perro le ha salvado la vida, avisando a sus amos que hay algo. Los perros son curiosos, le ladran al dueño y se voltean y corren a la dirección que quieren ir. Y el dueño no responde y vuelve a insistir el perro hasta que agarra, le cae la razón y va. Y es como Dios nos permite ver estas historias para ver de una manera diferente lo que sufre a alguien que está en agonía. El caso de Jesús, hermanos, es el extremo. Capítulo 53 de Isaías, cuando tengas tiempo, léelo en casa. Describe ese sufrimiento. Siempre me gusta llamar la atención que los grandes boxeadores famosos que pelean en un ring y que resultan muy fuertes los dos, pero oiga, realmente terminan los 12 rounds de golpes y ya ni siquiera ven, los ojos hinchados, las narices sangrando, la boca reventada, pero ninguno cae. Y al final los jueces deciden quién ganó, aunque los dos salieron todos, ¿verdad?, golpeados. Y uno como espectador ve, yo nunca he estado en una pelea en vivo, nunca he ido a una arena de box, solo lo que veo en televisión. Pero siempre que veo, y luego sobre todo antes, que todo salía en periódicos, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de una revista Alarma? Esa la leías toda y al último la apretabas y toda salía sangre de ahí. ¿Por qué eran tan exagerados, verdad? Pero bueno, pero miramos allí, y a lo que quiero llamar es que se mira el rostro del boxeador, tanto el campeón como el que perdió. Oiga, están deformados. No se les nota bien la cara. La nariz chueca, un ojo ya casi para reventar. Y bueno, me menciono esto porque en el capítulo 53 de Isaías, lo que tú y yo vemos cada año en las representaciones de la crucifixión de Cristo, no, pues hay mucho color, soldados, una cruz ahí arreglado bonito y bueno, mucha simulación y todo. Pero cuando vas a la Biblia, no había aparecer en él. Molido por nuestros pecados. A mí lo único que me queda entender a ver las maquinitas esas que le dan vuelta en el rancho, ¿se acuerdan? Le aventaban nixtamal o un pedazo de carne y le dan vuelta y sale molido aquello. Y la Biblia se encarga de usar esas palabras, molido por nuestros pecados. El castigo que nos tocaba nos trajo paz porque Él tomó el castigo. Su parecer, ni quien lo desee, desechado entre los hombres, varón de dolores. Entonces, cuando celebramos este acto, no estamos aplaudiendo todo lo que sucedió, estamos agradeciendo porque ese era nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo tomó. Desde que el Espíritu Santo hizo sombra en la Virgen María, el ángel le dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Y todavía al último le aclara y le dice a María como madre, como cualquier madre. ¿Cuántos aman a sus hijos, hermanas? Le dijo: un día una espada traspasará tu corazón. ¿Qué significaba eso? Le estaba avisando que precisamente más tarde lo vemos, ahí al pie de la cruz estaba su madre María viéndolo. Y se cumplió una espada. ¿Qué sentiría María al ver a Jesucristo allí? Si usted y yo vemos a nuestros hijos en una enfermedad, en unos días,
Hace días orábamos por Alan, ¿verdad, hermana Nancy? No es nada agradable ver a nuestros niños. Pero ahí estaba aquella mujer obediente a Dios. Y todo esto se une en la historia para que no se nos olvide que ese es el lugar que tomó el tuyo y el mío. Y que precisamente usa ese ejemplo que vivió, que experimentó, pero nos lo deja escrito en palabras, en enseñanza, para entonces pasar de una simple celebración, un acto, a una ceremonia, para entender que eso es la esencia de una enseñanza para vivir comiendo el pan del cielo que es su palabra. Dice el amén. Cuando tomamos esta copa y este pan, estamos diciendo: acepto tu sacrificio, Señor. Acepto el perdón de mis pecados por tu sangre en la cruz del Calvario. Y luego, lo que es más, todavía hoy la sangre de Cristo sigue vigente, tiene poder. Damos gracias a Dios por ello. ¿Dicen amén? Así que, como hace unos días expliqué para algunos que leen el capítulo 11 de 1 Corintios, en casa le invito a que empiece a leer desde el verso 17, tome una lectura y si quiere seguir leyendo, puede leer hasta el verso 34. Esto le va a aclarar muchas cosas, y lo dije y lo vuelvo a repetir, lo voy a seguir repitiendo. La iglesia de los Corintios era una iglesia bien desordenada, aunque había recibido toda la benevolencia de Dios, la enseñanza. Fueron tremendamente inteligentes, recibieron dones, bendiciones, pero terminaron siendo unos desordenados. Y Pablo les escribe esta carta, especialmente lo que acabamos de leer. Les doy una explicación muy breve. El Señor había establecido esta cena. Hoy lo hacemos en un momento tan pequeño: el pan, un pedacito de pan, una miniatura de copa, que solamente es un simbolismo de lo que sucedió. Pero escuche bien, era una cena formal. ¿Entendemos lo que es una cena formal, hermanos? Era un regocijo de toda la congregación de reunirse ese día. Se le llamaba la fiesta, la celebración del amor. Cenaban. Imagínense una mesa con todo. Y el Señor usó una de esas celebraciones. Y después de haber cenado el alimento con todos, establece ahora la cena del Señor. Pero ¿qué hacían los hermanos? Se lo pongo de esta manera. Si la cena era a las 6, por allá se ponían de acuerdo 2, 3 revoltosos, desordenados, que siempre, hasta para eso hay líderes. Sí, andan de San Camilo invitando a otros. Ya me parece ver, hermana Ruth, no se me vaya a enojar, pero ya parece ver a la hermana Ruth que llegó a las 5 y le dice: Olga, vente. Y luego le dice a la pastora: venga, vamos a ir a las 5 y vamos a entrarle y a ganar todo lo mejor. Y entraban. ¿Cuántos me están entendiendo? Y mire, escogían lo mejor. Y los demás, pues hay lo que sobra, ¿no? Hay las sobrinas, decían. Y esa cena, que era celebración de amor, de amistad, para celebrar el amor, lo que Dios había hecho, se convierte en una gula. ¿Qué es gula, hermanos? No más. Me disculpan, mi mamá decía tragazón. Y se había perdido eso. Espero no pisar callos, ¿verdad? Pero a veces hay reuniones familiares. Y digo familiares para no meterme en congregación, ¿verdad? Acuérdense que vengo de una familia grande, amén.
Pues que nos vamos a reunir tal día. A ver la lista, ¿y tú qué vas a traer? No, pues yo traigo un postre de esos grandes, un flan de $30. ¿Y tú? No, pues yo traigo unas bandejas de fruta. ¿Y tú? Nieve. Y bueno, póngale, ¿verdad? Y el que no podía, no, pues yo traje ahí estos 3 virotitos que compré, ¿verdad? Eso provocaba que la gente pues escogiera lo mejor y las críticas, no, mira este es lo que trajo, no, vamos a comernos, ni le toca de lo que trajimos, del postre, no, trajo 3 bolillos nomás. Era un desorden total. Se perdió el enfoque del agradecimiento a Dios, de la reunión. Era una fiesta de amor. Cuando usted lea estos versículos que le acabo de dar, va a llegar a un punto donde dice Pablo, y cuando vaya, pondré las cosas en orden, todavía. Y por eso usted va a encontrar que hay de aquel que toma indignamente la cena del Señor. Y habla de que algunos están enfermos y otros ya se murieron. Está hablando de ese momento, dice la Biblia. Solo que hoy por hoy en muchos lugares, otros desordenados hablan a la gente, tú tomaste la cena indignamente, vas a estirar la pata porque andabas mal. Y gente empiezan a juzgar y a una persona que le ven una fallita, no, tú estás mal. Oiga, el camino del Evangelio de Cristo, que es una puerta amplia, la están cerrando a mucha gente. Pero es un desorden. ¿Cuánto me están entendiendo? Sin embargo, el Señor es un Dios de orden. Y usa a sus siervos y seguirá usando a sus siervos para poner las cosas en orden. De manera que a grandes rasgos, usted entiende ahora que celebrar esto es exclusivamente su cuerpo que sufrió en la cruz, dice amén. Su sangre que derramó y que tus pecados y los míos han sido perdonados. Solo hay que confesar a Él, no a nadie. A nadie más, solo a Él. Entregar nuestra vida y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, me arrepiento de todo lo pasado. Acepto tu sacrificio en la cruz, acepto el precio que pagaste, gracias por llamarme tu hijo. Y a empezar a vivir y disfrutar la vida que el Señor nos ofrece. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces vamos a ir de lleno, de alguna manera con el mismo tema. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que donde va a ser la enseñanza de este día, la palabra para nosotros. Ese capítulo tiene mucha riqueza. Solo le quiero llevar a un momento donde el Señor no se anda por vueltas, sino habla directo al corazón de las personas. En el capítulo 6, verso 35, el Señor declara una palabra. Y esa palabra dice, yo soy. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En el capítulo mismo 6, en el verso 22 al 24, si quieres solo ir anotando para que no pierda la línea de pensamiento, y en casa puede hacer su lectura. Todos recordamos cuando el Señor le dio de comer a 5,000 personas, ¿se recuerdan? Multiplicó los panes, los peces, y después de eso, la Biblia nos muestra que Él se fue aparte
para la gente desapareció de su vista. No que el Señor se esfumó, no. El Señor se fue aparte, los discípulos se fueron en una barca. La gente, después de haber comido y haber experimentado ese milagro glorioso que de 5 panes, 2 peces, se multiplicaron en las manos de los apóstoles, y la gente, con un orden asombroso dado por el Señor, díganle a la gente que se sienten, que se acomoden por grupos, así en el pasto. Y bueno, los discípulos empezaron a repartir y el milagro sucedió. Y la Biblia aclara que comieron 5,000 sin contar, es decir, que además comieron los niños y las mujeres. Cuando habla de 5,000, habla de 5,000 varones. Entonces, la matemática nos falla, porque si cada varón de los 5,000, no que los 5,000 fueran casados, pero póngale la mitad, por lo menos eran casados. Y el que menos tenía en aquellos años era como el mexicano, tenían 5, 6 o más hijos. Entonces la matemática nos falla. Pero se habla de que miles. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien ha oído alguna cantidad? Aproximadamente entre 17,000 bocas se alimentaron. ¿Qué le parece? De eso es lo que sé. Cuando se habla de que no se contó a las niñas, ni a los niños, ni a las mujeres. Entonces, fue un milagro que asombró a la multitud. Ahí no estamos hablando de un grupito de personas, estamos hablando de multitud que ya andaban siguiendo a Jesús. La fama, dice, corrió por todos lados. Entonces, después de este milagro, el Señor desaparece de la vista de ellos, por supuesto, y se va al otro lado del río, a Capernaum, del mar, a otro lado. La gente viene y lo busca y le preguntan, ¿cómo te veniste acá, rabí, maestro? ¿Cómo? El Señor no les contesta lo que preguntaron. A partir del capítulo 6, verso 25, Él no responde, ¿cuándo llegaste acá? No responde si le hubieran dicho cómo. Pero Él empieza a hablar y les dice esto: de cierto os digo, escuche bien, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nada tiene que ver con lo que preguntaron. ¿Cuántos se dieron cuenta? O sea, ¿me buscáis? No, porque no hubo señales. Me buscas porque te di de comer y te saciaste. Inmediatamente en el verso 27 los enfoca a un propósito, a una meta bien definida. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Ellos entonces ahora, en el verso 28, hacen una pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo espero que vaya notando la pregunta al principio: ¿cuándo llegaste acá? Queremos pensar que fue de un día para otro, pero la gente lo estaba buscando. Y lo que el Señor les dice: me buscáis no porque viste las señales, porque en realidad, si lo ponemos de esta manera, cuando los discípulos empiezan a repartir los 5 panes, los peces, estamos hablando de una multitud, hermano.
¿Usted cree que los de atrás podían ver cómo empezó la repartición aquí? Nadie podía ver. Ahí lo que sucedió simplemente es que cada uno estaba recibiendo y estaba viendo que alcanzaba y que alcanzaba y que alcanzaba. Pero el primer momento, yo quiero imaginarme, mi mente es tan finita, no alcanza el poder de Dios cuando alguno del primer discípulo, el segundo, empieza a sacar de la primer canastita. Y aquello se empieza a multiplicar y otro. Óigame, y esto es tremendo. Tal vez los del primer grupo lo vieron, los demás no. Pero lo que sí provieron es que por primera vez estaban comiendo y saboreando un pan que sabía diferente, dicen amén. Algo que no solo el sabor, el paladar distinguía, pero que cae a su estómago. ¿Cuántos de aquí levantan la mano cuando ha llegado usted con esa ambrosia tremenda y ya se la taqueó en su casa y ha comido hasta que queda satisfecho? ¿Quién ha experimentado eso? ¿Verdad? Y hasta volteamos y decimos, oh, y gracias Señor. Pues esto es lo que el Señor le está diciendo. No me buscas porque viste señal. Es que le entraste bonito y te saciaste. En otras palabras, de alguna manera venían por más, dice el amén. No se diga a las hermanas, no les voy a decir quién, pero yo tengo un familiar, por no decir una familiar, pero no saben si es uno o una, Pero en cada fiesta familiar que nos reunimos, llega con sus bandejas de plástico para llevar. Y es de las personas que no trae casi nada, pero trae para llevar. Yo miro a esta gente así, vienen, el Señor le está diciendo, vienen por la comedera, ¿verdad? Pero de alguna manera, escuche bien, él sabía que se habían saciado con ese pan. No los está maltratando, les está aclarando, les está animando a que vean el panorama tan amplio que está pasando. El Señor reconoció su trabajo de llegar allí. Cuando lee la escritura ve dónde estaban y ahora están en Capernaum. Hay una distancia. Y el Señor está reconociendo ese acto como un trabajo. En otras palabras, ¿te costó trabajo llegar aquí? Bueno, está bien, pero ahora te digo algo. Trabaja no por el pan que perece. Trabaja por el pan, la comida que a vida eterna permanece. Parece que se saliera del tema todo esto porque no responde lo que preguntan, les lleva adelante. Y entonces sale de ellos. O sea, ¿quién les habló de la obra de Dios? Sale de ellos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? En otras palabras, ¿qué debemos hacer para trabajar por el pan que no perece? ¿Cuántos dicen amén? Sale una pregunta, se limpia de ellos. Y el Señor contesta con otra declaración que a ellos les cuesta. Bueno, noten bien, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor sella, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, que creáis en mí. Ese pan que comió la multitud no era sino el mensaje que ellos nunca habían comido un pan como ese que les sació. El Señor está usando el ejemplo de una satisfacción de comer normal, algo, un alimento, pero está usando la palabra te saciaste. Y a partir de ese momento el Señor empieza a trabajar más y más con ellos y con las multitudes. En Juan 6, 28 y 29
lo quiere apuntar, va a encontrar lo que estamos viendo. Y creer en Él, hacer la obra de Dios. Quiero recordarle que la gente del tiempo de Jesús, siempre recuerde esto, la gente del tiempo de Jesús solo tenían Antiguo Testamento y tenían el libro de los Salmos. Y eso lo leían. Cuando tú lees los evangelios encuentras que prácticas de lo que ellas tenían era, oraban, ayunaban y hacían prácticas, actos, por decir así, de misericordia unos con otros. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús da la parábola de que está explicando? Dice, 2 hombres vinieron al templo, uno era fariseo, religioso, y el otro era un publicano. ¿Se recuerdan de eso? Dice, y uno de ellos empezó a orar para sí, no para Dios, para sí. Simplemente felicitándose a sí mismo. Señor, gracias te doy porque no soy como aquellos, como ladrones, adúlteros, y empezó a citar a los demás. Y luego vio al publicano que estaba allí calladito, y luego dice, ni tampoco como este. Es decir, la gente practicaba ese tipo de oraciones, ese tipo de prácticas, religiosos que no conocen de Dios. Así que cuando el Señor le aclara, la obra de Dios es que creáis en el que ha enviado, lo que está diciendo, hacer la obra de Dios no son tus oraciones que hacías, tus prácticas, porque hacían prácticas, ayunos, oraciones, pero también se comían al prójimo. Y eran parecidos al fariseo que acabo de escribir. ¿Dicen amén? Entonces, aquí cambiaba la historia. Hacer las obras de Dios no era hacer todas esas cosas. Entre las prácticas que ellos tenían, acuérdense que también era que les encantaba venir a las sinagogas y orar de pie para que todos los vieran. Como ahorita ustedes están todos sentados y se paraba el hermano Toño y dice, hermano, voy a orar a Dios. Y se pone el hermano Toño y empieza aquí, gracias a Dios Señor, porque aquí en palabra viva todos están mal, pero yo soy bueno. Pobre Toño, te agarrábamos a tomatazos, hermano. No te creas. Estoy hablando para que usted entienda. ¿Y sabe qué? Les encantaba eso. Y no solamente dentro de la sinagoga, ¿sabe qué hacían? Se paraban en las esquinas, en las calles. Yo creo que, me imagino que han de parar un día y aquella esquina está buena, ¿dónde pasa más gente? No, en aquella. No, bueno, en las 4. Pues en la que sea. Dice, y ahí en las plazas. ¿Sabe para qué? Todo su placer era que los demás los vieran que estaban orando. Pastor, ¿por qué está haciendo tantos énfasis en esto? Porque precisamente el Señor les dijo, cuando ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pues que creáis en el que Él ha enviado. Porque no creían en Él para nada. ¿Dicen amén? El beneficio del alimento fue bueno, pero lo que Él decía no era tan bueno. Porque el Señor no andaba por las ramas, Él estaba directo, enseñaba lo que está mal, hablaba las vidas equivocadas. A nadie nos gusta que nos llame la atención. ¿Cuántos se sienten mal cuando le llama la atención? En el trabajo, en la casa, al esposo, la esposa. No es nada agradable, ¿no es cierto? Pero si nos están llamando la atención es porque hubo razón. En otras palabras, el Señor le hablaba a las personas. Su palabra, el pan que se saciaron, ahora era cuestión de probar el pan del cielo, sus palabras de Él. Él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida, ¿dicen amén? Entonces la gente, muy contentas con saciarse con el pan material, pero no tan contentos ya cuando el Señor empieza a hablarles de cosas más difíciles.
Cuando el Señor les habló de esta palabra, esta es la obra de Dios que creáis en Él, perdón, en el que Él ha enviado, está hablando de sí mismo. Las personas de su tiempo les costó entender esto. En primer lugar, no nos vamos a meter al enfoque de lo que ellos esperaban, pero el pueblo de aquel tiempo esperaba un libertador, esperaban algo asombroso, carruajes, ejércitos. Y no, Jesús no era nada de eso. Jesús llegó como el hijo del carpintero José, el hijo de María, la familia de María, sus hermanos, sus hermanas. Era una familia grande. La Biblia nos deja ver los hermanos de Jesús, nos da sus nombres, pero curiosamente nos dice, y sus hermanas, dice, y eran muchas. Parece que eran más mujeres que varones los hermanos de Jesús. Pero precisamente todo esto es el pan del cielo, es comer el pan, que es la escritura, la enseñanza. Y el Evangelio de Juan, si te atreves a leerlo, vas a ser bendecido porque te va a enseñar cosas maravillosas. Vuelvo a dar una tarea con amor. Si lees el Evangelio de Juan y apuntas en un cuaderno, yo te digo que vas a encontrar más de 90 veces la palabra de creer. El énfasis que hace el Señor de creer en Él. Y yo cuando te digo más de 90, porque yo sé la cantidad total. Pero si encuentras eso, ¿por qué tanto énfasis en eso? El Evangelio de Juan enfatiza al Señor y enfatiza en que hay que creer. Creer. Ahora vamos a ver una diferencia entre creer nosotros y lo que Jesús creía del Padre. Acordémonos que Él estaba haciendo todo esto por voluntad del Padre. Y aclaraba, yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me dio. Recordemos que aún ya antes de ser arrestado, la noche, después de haber establecido la cena, participó en la cena y luego es la cena del Señor que Él estableció para hacer esto en memoria de Él. Él fue arrestado y empieza. Pero esta situación, escúcheme bien, es el ejemplo en la persona de Jesús, que Él era el primero en creer, que aunque todo parecía en contra a lo que estaba pasando, Él se movía. Lo arrestaron, no corrió, enfrentó la situación, lo llevaron paso a paso. Cuando tú leas la escritura vas a encontrar que cuando él llega a la cruz, no, ya empezó el sufrimiento. Públicamente fue llevado, desnudado, azotado, golpeado. Lee la escritura. Llegar a la cruz ya fue casi lo último. Por eso Isaías 53 describe que estaba totalmente irreconocible. Pero escúchame bien esto, Él en ningún momento cedió. Se arrepintió, siguió dando el paso. Todavía dice la Biblia cuando se acercó a Jerusalén y sabía lo que venía, dice afirmando su rostro, es decir, ahí está donde voy, ahí voy. Y afirmando su rostro siguió caminando. Escúchame bien esto, cuando Él hace énfasis más de 90 veces, creer en el que era el enviado, creer que Él es el pan que descendió del cielo. Cuando leas el Evangelio vas a encontrar que las personas dicen, espérate tantito, pero nuestros papás comieron el pan, el maná del cielo en el desierto con Moisés. Y Cristo les aclara y les dice, no, Moisés no les dio el pan del cielo, les dio el pan que necesitaban para comer. Pero el que les va a dar el pan es el Padre y yo soy el pan. Aquí está, ya llegó. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cuidado cuando lea el Evangelio de Juan y va a encontrar esta secuencia que el Señor va aclarando todo.
Fue un milagro portentoso traer el maná del cielo, pero había una enseñanza. El que come, amén, el que come ese pan del cielo jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. El mensaje no va a terminar hoy, va a continuar la próxima semana por fe, dicen amén. Pero escuche bien, creer aparece más de 90 veces en el Evangelio de Juan. La segunda tarea es que el Señor enfatizó: el que comiera este pan tiene vida eterna. Ojo, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que verificar cuántas veces dice creer, verificar cuántas veces dice yo resucitaré. El Señor enfatiza esas dos verdades en este Evangelio. Y aprovecho esto para decirte, cuando el Señor dice así es, te resucitaré, quiere decir que aceptamos a Cristo, vivimos en victoria, arreglamos nuestro matrimonio, nuestra relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, nos apegamos a este pan del cielo que es su palabra. Sabemos lo que es saciar el hambre natural, pero cuando comemos este pan, la enseñanza viene, nos enseña a vivir. Dejamos de ser esposos y esposas exigentes, como alguien dijo, nomás estás corrigiendo y exigiendo perfección a tus hijos, a tu esposa. Espérate, la palabra nos enseña a parar eso y empezamos a arreglar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa. En vez de estar perfeccionando a medio mundo, perfeccionamos nuestra relación, esposa, con hijos, vecinos, donde quiera que vayamos, buscamos la paz y la seguimos porque el pan del cielo nos enseña a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, oiga, esto es maravilloso. Un día nos enfermamos y nos vamos. Confusión porque soy cristiano, comí el pan del cielo, sigo alimentándome con la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Oye, pues qué bien, que no te vas a enfermar, sí, que te vas a morir también. Pero quiero que notes esto. El Señor dice, el que come mi pan tiene vida eterna. El día que el Señor nos llame a descansar y nos sepulten, no dice la Biblia que morimos, descansas en el Señor. Y por eso el Señor aclara, tienes vida eterna, porque en el último día, en el día postrero, yo te resucitaré. ¿A quién? ¿A todos? No, a los que comieron el pan. ¿Cuántos dicen amén? Los que son de Él, los que Él ha ganado. Por eso nunca el Señor, encontramos en la palabra, que obligue a nadie. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese quiere decir, deja a un lado tu capacidad, que te sientes que lo sabes todo. No sabes nada. Come mi palabra, y entonces vivirás, dicen amén. Disfrutamos la vida y el día que nos llame a descansar, simplemente eso es lo que sucede. Descansamos 3 metros bajo tierra, morimos en paz, en comunión con Él, pero una promesa, Él nos resucitará. Para mucha gente esto es una fantasía, pero si se creen todas las mentiras de fantasías que hay por ahí. Ahorita no se diga, espero no ofender a nadie, pero hay una plaga de viejitos y viejitas que están comprando todo lo vivo por haber, por no verse viejitos. ¿Alguien ha visto las noticias? Y sale una señora, tengo 75 años y me como 3 ajos y 2 plátanos, ¿cierto? Y ahí está todo el mundo comprando ajos y plátanos. Y sale otro anuncio, no, que así, que acá, y que fue y que vino. Y que con esta crema en un segundo se te aparecen las arrugas y todo. ¿Sabes qué dice la Biblia, hermano? Todo lo contrario de esto. Dice, mientras que este cuerpo exterior se va desgastando, no así el interior, se renueva cada día. ¿Qué lo hace? El pan del cielo. ¿Y qué es el pan del cielo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que nos mantengamos ahí.
Entonces cuando te decía, arrestan al Señor, el sufrimiento sigue, llega a la cruz y sigue, y todavía en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que le están haciendo. Pero Él sigue. Y termina su vida allí, en un momento de angustia, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque habla el ser humano, el hijo de María. Pero el que fue engendrado por obra del Espíritu Santo, ahí está con Él, dice el amén. Y termina en victoria creyendo en el plan del Padre. ¿Cuál era el plan del Padre? Porque de tal manera amó Dios, amó al mundo, que dio a Jesús, su Hijo, dice el amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Den cuenta cómo la Escritura nos vuelve al punto central. Y cuando está a punto de dar el último suspiro, le dice al Padre, consumado es. Consumado es, acabado. Acabada la tarea. El mejor ejemplo, escuche bien por favor, de creer a Dios, al Padre, es en la persona de Jesús. Dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos, desechado, dice el amén. Y léalo, todo. Y todo lo sufrió y caminó, pero que el primero que creía en el plan de Dios era Él. ¿Cuántos dicen amén? Y ese creer lo mantuvo. ¿Qué nos muestra esto? Que creerle a Dios, tú y yo hoy, como familias que somos, la vida nos sorprende. Un hijo se enferma, un hijo se porta mal, una hija pierde el camino, un esposo abandona a la familia, se queda una madre con hijos. Hay tantas situaciones, pero el que conoce este pan del cielo, el que conoce esta palabra, aunque parece que todo se le está derrumbando, como muchos dicen, mi mundo se está derrumbando. Sí, cuando no conoces a Dios, cuando no has comido el pan del cielo, pero cuando lo has comido, no, aunque pareciera que todo se está acabando, dentro de ti sigues creyendo y sigues dando pasos. ¿Cuántos dicen amén? Dios me libre de hablarte de un ejemplo, pero sí te quiero decir, aquí está mi esposa. Vamos a cumplir 50 años este diciembre, en 2 meses. Dios nos ha permitido levantar 5 hijos, 6 nietos, 2 bisnietos. ¿Y tú crees que la vida ha sido un lecho de rosas? Hace 2 semanas llorábamos amargamente, porque es lo que el enemigo quiere, que las cosas que vives sientas que se derrumban. Pero el solo recordar el ejemplo de Cristo, nos levantamos y caminamos. Y como mi esposa conoce este pan del cielo que es la palabra, y la conozco yo, no estamos para culparla a ella o ella culparme a mí porque los hijos pierden el camino. Estamos para unirnos de la mano, seguir orando y seguir caminando. Y aunque parece que se derrumba, no se derrumba, porque los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Así lo dice su palabra. Yo quiero ver las manos de los que estuvieron orando por nuestra familia hace 2 semanas acá. Sé que hubo gente ayunando y orando. Quiero darles las gracias. La victoria no es total, pero mi hija está en casa. El Señor está obrando maravillosamente. Pastor, sí, es que han de ser pastor, somos familia, dice el amén. Cristianismo no es una fantasía, es un estilo de vida. Creer es confiar constantemente, no creer de vez en cuando. Creerle es que no importa en qué circunstancias estemos pasando y viviendo, no importa. Cuando crees, todo es posible, dice el amén. Eso es lo que el Señor hace. Quiero invitarlo a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Y si hubiera alguien entre nosotros que ha estado desanimado, desanimada por situaciones, yo te quiero invitar. Este pan del cielo sacia.
cada vez que oigas hablar nuevamente de una santa cena, de tomar la comunión con el Señor, el Espíritu Santo te recordará que lo estás haciendo porque estás reconociendo y agradeciendo lo que ya hizo por nosotros. Y que además nos permite la vida para compartir con otros hasta que Él venga. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? Incline su rostro y solo en sus propias palabras agradezca al Señor su bondad. Mire a su entorno, vea. Este día yo estoy con mi esposa, mi nieto. Tal vez tú estás allí solo, pero estás pensando en tu familia. Está aquí alguien de tu familia. Dale gracias a Dios. Ve la bondad de Dios. Ve la misericordia de Dios.